de incorporar, las personas que están en sala de espera. Daremos comienzo a esta tercera jornada académica convocada por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y el Centro de Estudios de las Relaciones Interpersonales. Esta tercera jornada académica que nos convoca en la tarde-noche de hoy hace hincapié en la propuesta que se viene realizando en hacer foco en la capacidad, en la dignidad y en las potencialidades de la persona. Una sociedad sin desigualdad implica transitar por el camino de la dignidad, velando por la realización de todas las personas, incluidos los más vulnerables. Es lo que se indica en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, propuesto por Naciones Unidas. En la tarde de hoy nos acompaña un prestigioso panel internacional que ha respondido de manera generosa y desinteresada a esta convocatoria. Así que sin más preámbulos, vamos a presentarlos para dar comienzo a esta tercera jornada. Dará comienzo a la jornada el doctor Christian Pletz, es psiquiatra general e infanto-juvenil, consultor en desarrollo infantil y educación inclusiva, formado en el país y en el exterior, en la Universidad de Buenos Aires, Hospital de Clínicas, Hospital Universitario de Iowa, Estados Unidos, y en Columbia, University Teacher College, Estados Unidos. Diseñó y dirigió el Centro Terapéutico para Niños y Adolescentes de Flenny durante 10 años, conjuntamente con sus programas de educación y rehabilitación basados en la comunidad. Desde el año 1999 investiga, estudia y practica diversas líneas contemplativas. Es docente invitado de la Universidad Siglo XXI y Universidad de San Andrés. Brinda capacitaciones en el país y en el exterior, en la actualización de las prácticas áulicas y escolares hacia la incorporación de la educación emocional y mindfulness, atención plena, así como también promover y capacitar en inclusión y convivencia personal de educación y salud. Su labor diaria se centra en atender en consultorio, especialmente acompañando niños y jóvenes con autismo y sus familias, supervisando equipos de trabajo, tanto en entornos clínicos como en escuelas. Es actual director de la Academia de Enseñanza Consciente de Latinoamérica y España y fundador de la organización Atentos por Naturaleza. Sus actuales intereses también incluyen transmitir miradas de infancia y crianza más allá de los diagnósticos, el impacto de las pantallas sobre el desarrollo temprano de la atención y capacidades simbólicas y las comunidades intencionales como las comunidades Canfield, siendo miembro fundador del proyecto Respirar Comunidad. Adelante, doctor. Un gusto tenerlo con nosotros. Si me permite, doctor Pletz, está muteado. Ahí está. Bienvenido, Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y la posibilidad de pensar juntos, ¿no? La idea mía, mi propuesta en este tiempo es pensar juntos, y tengo una presentación como para poder hacerla lo más dinámica posible. Vamos a ver, acá abrirla y vamos a tenerla acá. Ahí se ve, díganme si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, un poco mi idea es de vuelta esto de pensar en voz alta, ¿no? Muchos de los conceptos que hoy nos preocupan del mundo, ¿no? El mundo en el que estamos, donde quizás se lo ha dado a llamar VICA, ¿no? Donde
el tiempo se ha tornado volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Donde los saberes están llegando en carreta en relación a los cambios y a las decisiones que tenemos que tomar, y así como la desigualdad, la pobreza, la violencia, la inclusión, son todos fenómenos que hoy obviamente tienen su acompañamiento conceptual en ideas de cómo abordarlos. Mi idea hoy es compartir un poco la mirada que trae la metacognición, ¿no? Que tiene que ver con, más que con el pensar, con lo que hoy se llama sentipensar. Y la sensación y el sentir y el cuerpo como una brújula que nos dice dónde estamos en relación a algo que no es absoluto. Uno puede hablar de todos estos desafíos, especialmente la inclusión o la convivencia, como un ideal, y a la vez uno lo puede hablar desde lo que es la metacognición, que es el gerundio, el siendo. Porque todo el tiempo estamos siendo en relación a algo, a un desafío. Y el siendo no sucede tanto en la cabeza, en el pensamiento, sino en el cuerpo. El cuerpo nos dice cuáles son nuestras opiniones en relación a tal o cual persona, o tal o cual persona con autismo, o tal o cual persona por su raza, su condición, su país. Y eso sucede a pesar de nosotros, ¿no? Sucede por nuestras creencias, sucede por nuestra formación, sucede por nuestros puntos ciegos, ¿no? Que más que tener que trabajar con la cabeza, que obviamente acompaña la sensación, hoy estamos aprendiendo que este ida y vuelta entre sentir y pensar, ¿no? Que se llama sentipensar o think feelingly, es una oportunidad de evolución, ¿no? Lo que se llaman capacidades de aprendizaje evolutivo consciente, ¿no? Es usar el sentir para ver dónde estoy en relación a esta persona o a esta situación, ¿no? Así que me voy a animar a hablar de esto, de la inclusión como una sensación, más que un pensamiento o un concepto absoluto, como algo que nos está sucediendo en cada segundo. Estamos poniendo en juego cuáles son mis creencias y de qué lugar estoy respirando la vida, ¿no? Acá tengo unos datos, ¿no? Simplemente como para acompañar, son del 2015 de la Organización Europea, que dice el 80% de la riqueza del mundo está en manos de menos del 8% de la población, y el 70% de la población posee el 3% de ella. Y esto ya es de vuelta, es un concepto que uno podría decir está bien o está mal, pero abordado desde los niveles de conciencia o desde la comprensión de la conciencia, en realidad es coherente para el nivel de conciencia de donde estamos viviendo. La conciencia nos permite no solo explorar lo que está pasando afuera, sino en realidad tener una sensación desde donde nosotros estamos viviendo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con esta frase de Einstein que habla de que no podemos resolver los problemas desde el mismo nivel de conciencia que los creó. O sea que de vuelta, tenemos que estar muy atentos desde dónde hablamos de inclusión para poder entender que es algo, lo que hoy se llaman fenómenos sociales complejos, que no son lineales. Son fenómenos donde uno tiene que estar muy atento desde dónde quiere abordarlos, porque muchas veces, como dice la frase, el mundo está pavimentado de muy buenas intenciones, ¿no? Y que terminan en lugares distintos, que terminan siendo desafíos que hoy tenemos que solucionar, que en otro momento fueron muy buenas ideas. Y usando esta manera de ver, ¿no? que dice Alan Kaplan y Sue Davidoff, que son dos pensadores de Sudáfrica, sudafricanos, son pensadores sistémicos, que hablan de este activismo delicado, ¿no? Y acá lo definen muy bien. Dice: un activismo delicado es verdaderamente radical en la medida que sea consciente de sí mismo, que comprende que su forma de ver es el cambio que quiere ver, y a la vez muchas veces es parte del problema, si no estamos atentos a todas nuestro bagaje de creencias, ¿no? Y de vuelta, cuando estamos, mi trabajo principalmente se desarrolla en relación a niños con autismo, y permanentemente, más allá de los años que uno tiene que estar desandando conceptos, diagnósticos, ¿no? Todo el tiempo, de manera paralela, convive el concepto del autismo, del retraso mental de la persona, o la sensación de estar ante un par que está vivo, de un ser humano, de un ser. Y permanentemente tenemos que estar regulando primero la cognición de qué estoy poniendo yo por delante, la dualidad de hablar de una persona desde el lugar donde tiene una limitación, o cómo la mido, cómo me relaciono, cuánto atención le presto, cómo la escucho, porque muchas veces si tenemos una necesidad insatisfecha, ¿no? Como la mayoría o todos nosotros,
Todos nosotros tenemos una necesidad cuando estamos con alguien o estamos con un objetivo. Si no somos conscientes, ese objetivo es reactivo, permanentemente nos lleva a un uso más utilitario, ¿no? De lo que hoy se llama estos estados metacognitivos de conciencia, que tengo que estar primero muy atento a lo que estoy sintiendo para ver cuán presente estoy yo. Muchas de las personas con distintos niveles de aprendizaje, como decimos, ¿no? Más allá de usar los diagnósticos de autismo, de retraso, de parálisis cerebral, la idea permanentemente es poder, obviamente, entender lo que son los fenómenos de, volviendo a esto de la sensación de la empatía y la compasión. La empatía y la compasión es una habilidad, es una capacidad, es una sensibilidad, una habilidad para sentir, ¿no? Que me permite no solo entrar en contacto con un otro, sino que el otro se sienta sentido, donde empieza a aparecer una sintonía y una sincronía de ritmos, tanto cerebrales como en presencia, que me permite ajustarme al tiempo de otra persona, en una escucha genuina y verdadera, donde el otro se siente que uno está presente. Todos nosotros tenemos experiencias donde tenemos charlas de ascensor, donde simplemente hablamos del clima y no estamos presentes o estamos inquietos, y charlas que realmente a veces por algún fenómeno se dan de un 100% de presencia. El bebé recién nacido produce un fenómeno sobre el adulto, sobre su mamá, que hace que naturalmente se dé ese encuentro. Este encuentro, cuando se da de una manera suficientemente buena, genera literalmente el fenómeno de las explosiones de las neuronas y la multiplicación de la sinapsis en el cerebro de un bebé, que tiene que ver mucho con el amor incondicional. El amor incondicional o la empatía tiene distintos grados de presencia, de acuerdo a cuán consciente yo soy que yo puedo generar estos estados más allá de esos primeros meses del bebé. Y eso hoy es lo que se estudia bajo la metacognición o las capacidades de compasión y de empatía como una manera de ser siendo, un gerundio, no es un absoluto, no es un lugar. Y es un trabajo permanente de la persona que está reajustando su sentir en relación a lo que piensa, porque la mayoría de nosotros, después de 30 años de trabajar en este ambiente, permanentemente hay que ver qué es lo que gana. El diagnóstico, el concepto de autismo, de retraso, de pobreza cuando estoy con alguien, o yo como el dador de una supuesta superioridad porque yo ayudo, de la caridad, todos conceptos que tenemos en la cabeza permanentemente funcionando. Y hay otro fenómeno que es el metacognitivo, que tiene que ver no con el pensar, sino con el sentir. Y el sentir tiene mucho que ver con silenciar y aquietar la mente para que aparezcan las sensaciones de empatía, compasión y de bondad primordial que describen los estudios neurocientíficos, que tienen que ver con esa capacidad de estar presente, de presenciar. Porque únicamente el amor, la empatía, la compasión son estados que surgen en el presente. Yo puedo pensar y tener modelos cognitivos de empatía, compasión y de amor, pero únicamente el fenómeno sentido por parte del otro se manifiesta en el estado de presencia con la resonancia, que tiene distintos grados. Entonces, gran parte de nuestro desarrollo y nuestro desafío en educación especial, y especialmente cuando hablamos de inclusión, tiene mucho que ver con este concepto de desaprender. Es un concepto muy importante, es un concepto metacognitivo que tiene que ver con que yo tengo que desarrollar la capacidad de ver mis creencias. La mayoría de mis creencias las recibí antes de los 6 años, cuando no tenía posibilidad de decidir. La memoria autobiográfica de una persona se desarrolla a partir de los 4 años, o sea, gran parte de nuestras creencias no recordamos haberlas adquiridas y muchas veces son hábitos nuestros adquiridos sin decisión. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con nuestro ambiente familiar, y desandar todas esas capacidades tiene mucho que ver con lo que hoy se llama aprender a ser, que es esta capacidad metacognitiva de estar presente. Y esta tiene que ver con poder empezar a entender cómo las habilidades que tienen, como hablamos con los jóvenes, nuestras apps, nuestra tecnología biológica, no solo es pensar, sino especialmente tiene que ver con poder armonizar estas otras ventanas del conocimiento, del sentir, del percibir y del imaginar desde el presente hacia el futuro. Porque la mayoría de nosotros pensamos desde el pasado. El pensamiento siempre es viejo y está lleno de conceptos. El presente permite la imaginación como una manera de pensar y de crear ideas y crear conexiones que tienen que ver con un percibir y un sentir presente que me dice dónde estoy. ¿Estoy juzgando o estoy en modalidad de aprendizaje? La mente es un fenómeno, es una herramienta de supervivencia, o sea que siempre va a juzgar, hasta que yo me doy cuenta. Cuando yo
pienso conscientemente o la mente se vuelve consciente, ya pasa a ser una herramienta del ser, de la conciencia. Yo puedo elegir ver mis creencias, pero no reaccionarlas. Y esto tiene que ver con poder poner en el mismo lugar del aprendizaje el sentir y el percibir o el imaginar para disminuir este exceso de pensamiento que tenemos. Y de vuelta, todos estos conceptos no son nuevos, tienen más de 6.000 años porque figuran en la mayoría de los libros de tradiciones ancestrales cuando hablamos de lo que son las prácticas de presencia, las prácticas contemplativas, que no tenían que ver con un fenómeno religioso únicamente, sino tenían que ver con la capacidad de trascender el pensamiento para unir la capacidad de sentir como un pensar o como una inteligencia, para entrar en contacto genuino con un otro. Más que nada compartir bibliografía, ¿no? que es interesante para respaldar y base de esta mirada, ¿no? que tiene que ver con que nunca estuvimos separados. La separación es un fenómeno mental, tiene que ver con la mente. Trascendiendo la mente aparece la sensación de pertenencia, que la mayoría de las tradiciones espirituales o religiosas la han tomado como una existencia de algo mayor, que tiene que ver con esa sensación de presencia inteligente, de algo que nos une. La naturaleza es un gran ecosistema que tiene que ver con esto, con la presencia de una sensación en el silencio, en la quietud. Más allá de la mente aparece una sensación de pertenencia, una sensación de comunidad, una sensación de algo más, que en distintas tradiciones tiene distintas maneras de señalarse, pero la mayoría de las transiciones se unen en este concepto de sensación de pertenencia, ¿no? Y esto en las neurociencias, teníamos las tradiciones antiguas, tenemos las prácticas religiosas, y hoy la metacognición viene desde las neurociencias a ponerle una comprensión más profunda de esta capacidad de entrar en sintonía y en conexión y empatía. Como si fuera un edificio, ¿no? Como si uno pudiera decir que desde que se inició la vida hace 4,5 billones de años, la historia de la vida sobre la Tierra es la historia de la ampliación del nivel de conciencia, de darme cuenta desde dónde estoy obrando, desde qué nivel de conciencia. Porque todos nosotros tenemos niveles de conciencia de la edad de piedra, como también la capacidad de empezar a presenciar desde el futuro hacia dónde vamos, que tiene mucho que ver con el amor incondicional y empatía, donde uno ya no juzga a la persona, sino está permanentemente en un ejercicio de empatía, de compasión, desde el presente hacia el futuro, donde se da cuenta el pensar para que el pensar no sea la única manera en la cual yo entro en contacto con una persona. Y el tema no es una entelequia de vivir en estados de amor, sino de darse cuenta de dónde estoy, porque todos nosotros tenemos distintos fenómenos reactivos, ¿no? Y todo el tiempo estamos operando desde un siglo XX a un siglo XXI, desde un paradigma que juzga al otro a un paradigma que lo busca y lo comprende y busca practicar la empatía y aprovechar como práctica de gratitud, de empatía y de conexión cualquier oportunidad en el presente. O sea que estamos plenamente hoy pudiendo hablar de un cambio de paradigma que se siente. Obviamente no quiere decir, uno podría debatir si la historia de la vida sobre la Tierra, o nuestra historia es la historia del hombre evolucionando, o la historia de la evolución de la conciencia, que trascende la especie y en realidad tiene que ver con el portador de conciencia de turno, porque ya llevamos 6 extinciones, y cada oportunidad, cada crisis anterior es la aparición de un nuevo nivel de conciencia. Nosotros quizás somos la primera especie con la capacidad de decidir participar de la evolución, porque ya no es mi velocidad, mi fuerza, mi supervivencia la que me genera la adaptación física para sobrevivir, sino ya mi capacidad presente de elegir practicar la empatía, la compasión y el amor a cada segundo, y darme cuenta de dónde estoy, reactivo o comparando, o ¿no? que en realidad muchos de nuestros diagnósticos hoy podemos entenderlos. Nosotros en el 1500, 1600, a las personas que hoy le decimos autismo, retraso mental, le decíamos idiota, imbécil, oligofrénico. Seguimos hablando con las personas como retraso mental, como un diagnóstico médico. Seguimos hablando de autismo, pero en realidad si pensamos que fuimos nosotros los que llamamos a alguien oligofrénico, imbécil, idiota, como un diagnóstico médico, seguramente lo estamos haciendo hoy, pero hoy nos podemos dar cuenta y podemos pensar cómo vamos a estar pensando o cómo nos van a juzgar dentro de 100 años, dentro de 200 años. Y eso yo lo puedo sentir cuando entro en conexión con la vida que me habita y no la forma. Mi forma es Christian Plebs, médico, 57 años, pero yo tengo la misma vida
que permea todo el mundo, y toda la naturaleza y todas las personas. Ahí entramos en una igualdad. Y yo puedo entrar en contacto con esa persona permanentemente practicando no el autismo y el profesor, sino la vida y sentir esa vida, porque ahí es donde aparece la empatía genuina, no la cognitiva, que son complementarias, pero una incentiva y potencia a la otra. O sea que nuestro gran trabajo es este de darnos cuenta de dónde estamos. ¿Estoy usando mi mente para juzgar o puedo trascender mi mente para practicar mi sentipensar a cada segundo de mi vida? Y eso se llama metacognición. Cuando estoy juzgando, estoy en la mente. Cuando aprendo a sintonizar y afinar el sentipensar, ahí ya estoy presente, permanentemente practicando un estado de cuán lejos o cuán cerca estoy de mi ser, de la capacidad, que no quiere decir sentir empatía, sino sentir lo que estoy sintiendo con plena aceptación. Envidia, celos, codicia, enojo, tristeza, miedo. Ya la observación y la atención plena de mis estados de presencia me permiten saber dónde estoy y por qué estoy ahí, porque muchas veces tiene que ver con cómo me estoy tratando en comparación a lo que yo creo que debería tener o quisiera tener, que generalmente está en el futuro, porque venimos de una educación donde uno tiene que tener y hacer algo para ser, y nos estamos dando cuenta que ya somos. Y desde el ser, el tener y el hacer cambia dramáticamente. Cambia cómo trato a los demás, porque yo ya soy, no necesito algo, quiero algo, pero no lo necesito ya. Y eso es un fenómeno neurofisiológico de presencia. Cuando yo alineo mi mente con el cerebro y un eje psiconeuroinmunoendocrinológico, aparece la sensación de pertenencia a una humanidad mayor, trascendente, a una naturaleza que no es que yo tengo que aprender a ser inclusivos, sino que se cae de maduro, que no hay otra forma de vivir ecosistémicamente cuando uno siente la vida que lo habita igual a la vida que permea todo el planeta, ¿no? Y esto de vuelta no es agregarle a la filosofía que ya sabemos el fenómeno de presenciar, de cómo uno se da cuenta, se va hacia adentro, siente literalmente el cuerpo, siente las sensaciones del cuerpo, y eso permite una perspectiva mayor del mundo, de la vida y de la evolución de la especie y de la naturaleza para ser parte. Y ahí uno puede elegir. Y permanentemente estamos, hasta hoy podemos hablar de que cada uno de estos espacios y estas maneras de sentir tiene un fenómeno evolutivo, tanto por supervivencia sería el rojo, el azul es el sistema educativo que nos dice, si vos no aprendés algo no vas a ser nadie, entonces tenés que lograr y tenés que competir y tenés que ser alguien por encima de los demás, que una cosa es competir con uno mismo y otra cosa es ser. Y el aprender a ser tiene mucho que ver hoy con estas prácticas de silencio, de quietud, de metacognición, en donde podríamos hasta diferenciar 3 sistemas de educación basados en cada uno. El miedo al castigo, la necesidad de logro para ser, o ya la resonancia amorosa de estados de presencia, ¿no? Donde uno practica estos estados que tiene mucho que ver con una atención que une. Religión viene de religar, y la religar empieza con religarnos nosotros para poder entrar en contacto con otro y para poder entrar en contacto con el resto de lo que nosotros consideremos, ¿no? Ya esta es la última, y entonces estamos muy hablando de esto de los fenómenos de neuroarmonía. Donde el sistema nervioso central entra en armonía es cuando hace las paces con sí mismo. Cuando aprende a que tiene pensamientos que todavía no soy, no puedo, no tengo, de lo que sea, una pandemia que me saca todo lo externo, pero a pesar de eso yo puedo aprender a sentipensar de una manera que me genera estados de bienestar, que me permiten estar aseguro o resiliente, entre comillas, independientemente de lo que está pasando afuera, dependiendo de cómo yo uso mi tecnología, entre comillas, biológica, para estar plenamente presente con un otro. Y ahí, en educación, pasan otras cosas. La presencia y la sensación de la presencia. Este es un libro que se usa en las universidades. La Universidad de Emory ha desarrollado todo un sistema de inclusión y de trabajo con ética y con emociones para los colegios y las universidades, basados en esta triple armonía en donde uno aprende a resonar y a practicar permanentemente estos estados de presencia para entrar en sintonía con estas otras con estos 3 niveles. Y esta ya es mi última filmina de Rudolf Steiner, una frase que dice: sentir verdaderamente aquello que sucede en el otro, tanto como en lo que sucede en uno mismo, es poder salirse totalmente de uno mismo y revivir de nuevo en el otro ser.
que sería la definición de empatía, la empatía como una capacidad a practicar y como un sentido, así como desarrollamos los ojos, la empatía nos permite no ir en contra de la vida, no ir en contra de nosotros mismos, no ir en contra del otro, o darme cuenta cuando mi programa, cuando mi automatismo realmente me despierta una envidia y unos celos, y antes de reaccionar poder ver para poder recalibrar ese nivel de armonía y de conexión con el otro, para utilizarlo, entre comillas, como oportunidad de práctica y de gratitud permanente en un sistema de proceso de aprendizaje evolutivo consciente, presente todo el tiempo. Así que este era mi aporte un poco hoy, tratando de unir un poco las neurociencias y la inclusión en lo que está sucediendo y lo que se está practicando mucho en las escuelas hoy, como manera previa a generar inclusión, es trabajar con los docentes para que los docentes, entre comillas, puedan sentir dónde están en relación y poder realmente activamente, permanentemente estar trabajando sus estados de presencia y de resonancia y de sincronía, de conexión con sus alumnos, y especialmente aquellos alumnos que tienen otros tiempos de aprendizaje y que necesitan ser convalidados más allá de su productividad. Cuando un niño tiene que hacer algo para recibir afecto, lo ponemos dentro de la cadena hegemónica del trabajo para lograr algo, que tiene que ver mucho con el afecto y con la autoestima. ¿Qué pasa con un niño con autismo que no logra una productividad o algo para mostrar, pero igual puede tener el 100% de autoestima? Y esa autoestima tiene que ver con el nivel de ser que tiene la persona que más tiempo pasa con ellos. Muchas gracias, Muchísimas doctor gracias. Ples. Un lujo escucharlo, realmente un placer. Muchas Bueno, gracias. damos lugar a nuestra próxima invitada. Cari, Ahí ¿querés dejo de presentarla, compartir. por favor? Gracias, doctor. Sí, cómo no. Bueno, nuestra próxima invitada es Amalia Gamio, que nació en la Ciudad de México, estudió la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en inclusión de personas con discapacidad en la Universidad de Salamanca, España. Ha presentado disertaciones sobre temas de discapacidad en simposios de las organizaciones de la sociedad civil, en universidades nacionales e internacionales, en las cámaras legislativas y secretarías de México, en diversos medios de comunicación, así como en diferentes foros nacionales e internacionales. Participó desde el 2002 y hasta su aprobación por la Asamblea General como parte de la Delegación de México en el Comité ad honorem que elaboró el texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Durante 2007, como experta independiente, fue integrante del Comité Interamericano para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Actualmente, como experta independiente, es vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Ya participó en el periodo 2019-2022 y fue recientemente reelegida para el periodo 2023-2026. Adelante, Amalia, te escuchamos. Muchísimas gracias, Karina, muchísimas gracias, Ariel, a todos los miembros de la Sonia, a todos los integrantes de la Universidad Austral por el honor de la invitación a participar en este importante encuentro. Me encanta el nombre, Discapacidades, Dignidad y Potencialidades. Quisiera hacer alusión brevemente a 2 o 3 cosas que dijo mi colega, el doctor Plebs. Justo el enfoque de la convención es no utilizar el diagnóstico. Nosotros la palabra diagnóstico no la usamos, porque ese es el cambio de paradigma de la convención, ¿sí? Cambiar ese enfoque de pensar que es la condición de la persona la que le impide la inclusión, sino que es justamente las barreras que el entorno le pone a esa persona. En segundo, un comentario respecto a las lenguaje discriminatorio que lamentablemente
él decía que hace 100 años les llamábamos de ese modo. Lamentablemente todavía hay legislaciones de nuestra región que siguen nombrando con esos términos a las personas con discapacidad intelectual y por supuesto es muy lamentable. Y me encantó esto de la empatía, ¿verdad? Es fundamental que tengamos empatía para entender a las demás personas. Bueno, yo decía que me encanta el nombre del encuentro porque ese es justamente el enfoque de la convención. Respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas con discapacidad. Y estamos convencidos de que no hay otro enfoque posible. Con este enfoque hablaremos un poco del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su observación general número 5 y las recientemente aprobadas guías de desinstitucionalización que hacen esta triada ahora con el artículo 19 y su observación general número 5. ¿Qué es una observación general? Bueno, brevemente explico. Si los artículos de la convención son el qué, las guías o las observaciones generales son el cómo aplicar ese artículo preciso, ¿no? De manera que, bueno, esa es una explicación de por qué vamos a hablar de la observación general número 5 sobre el artículo 19. Y bueno, quisiera resaltar el preámbulo del comité, del preámbulo de la convención, perdón, que habla aquí en este preámbulo, en este inciso E, es en donde está todo el cambio de paradigma de la convención, porque reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. A lo largo y ancho de la convención se repite constantemente esta frase, en igualdad de condiciones con las demás. Es central y el que se repita tanto no es intencional. Y bueno, el propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el pleno goce de condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente, ¿sí? La dignidad, como dice el título de este encuentro. Y bueno, voy a mencionar solamente los principios generales, porque la convención debe leerse desde los principios generales, porque en ninguna parte de estos principios generales ustedes van a encontrar una palabra, una frase, nada que tenga que ver ni con el enfoque medicalista ni con el enfoque asistencialista. Todo este cambio de paradigma de la convención, además de entender que es una sociedad que le pone barreras a las personas con discapacidad, se tiene que entender que es derechos humanos, no más lástima, no más pensar que como soy un ser humano muy bondadoso, yo voy a entender a las personas con discapacidad. No, el enfoque de la convención es un enfoque puro y duro de derechos humanos. Así lo dicen claramente los principios generales. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Nosotros siempre decimos, tomar sus propias decisiones como cualquier ser humano implica también el riesgo de equivocarse, como lo hacemos todos los seres humanos. La no discriminación es uno de los principios generales. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. El respeto por la diferencia y aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. Esa diversidad que tanto enriquece al mundo, esa diversidad de los seres humanos que tanto nos enriquece como especie. La igualdad de oportunidades.
Es decir, eso es lo que pasa cuando ponemos barreras, que no le damos la igualdad de oportunidades a las otras personas para poderse incluir en la comunidad. La accesibilidad, desde luego, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Bueno, también decíamos que estábamos hablando de las observaciones generales y ya les decía yo que nada más les quiero comentar que hasta el día de hoy hay 8 observaciones generales para 8 respectivos artículos. Que como les decía, nos dicen el cómo aplicar los artículos. Y por eso voy a hacer mención de la observación general número 5, que se refiere al artículo 19. Y el artículo 19, bueno, el artículo 19 es el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Imagínense, qué importante, ¿verdad? Bueno, también hay que recordar que la convención es un marco legal. Un tratado, aquí está, hay un error, es un tratado internacional vinculante y que debe cumplirse como tal. Es decir, el país que ha ratificado la convención tiene la obligación legal de proteger todos los derechos de todas las personas con discapacidad. Entonces decíamos, el artículo 19, que es el derecho a vivir en forma independiente, que no quiere decir necesariamente solo, de forma independiente, ¿no? Y ser incluido en la comunidad. Y tiene su observación general y las guías de desinstitucionalización. Claro que también al hablar del artículo 19 tenemos que hacer alguna mención, aunque sea breve, sobre el artículo 12 y su observación general número 1 y el artículo 13. Lo vamos a ir viendo. El artículo 12 se refiere a la igualdad ante la ley. Ninguna persona podrá ser capaz de tomar sus propias decisiones si se encuentra bajo es decir, si se le niega el derecho a la igualdad ante la ley. ¿Por qué seguir ejerciendo el poder sobre los demás, impidiéndoles, ejercer su derecho a la libre elección? La igualdad ante la ley mandatada en el artículo 12 de la Convención es la base para poder ejercer los demás derechos. Entonces, ¿por qué no eliminamos de la ley la figura de la tutela? El artículo 12 considera que tanto los regímenes de tutela como los de tratamiento forzoso son contrarios a los derechos de las personas con discapacidad. Dichos regímenes incluyen la privación de la libertad, utilizando la facultad de ingreso involuntario en instituciones, delegada en el personal médico, en los tribunales o mediante el consentimiento de los tutores o familiares. Es muy clara el artículo 12 de la Convención y es muy clara toda la Convención en que se debe eliminar esta figura de la tutela. Por supuesto, el artículo 12 tiene su observación general número 1 que nos dice que existen salvaguardas, que existen ayudas para que cualquier persona con la ayuda requerida, dependiendo de su nivel de necesidad de ayuda, pueda tomar sus propias decisiones y pueda seguir siendo autónomo. Entonces, esto ya lo dijimos. Y el acceso a la justicia está contemplado en el artículo 13. Para su cumplimiento se debe armonizar la legislación nacional. Sin embargo, a pesar de que esté armonizada la legislación, no es suficiente cuando en la práctica los operadores del sistema de justicia siguen promoviendo una visión de la discapacidad como una enfermedad o impulsando acciones paternalistas y discriminatorias que privan de toda autonomía y dignidad a las personas con discapacidad. La solución, desde luego, es capacitar a los impartidores de justicia. Para eso, contamos ya con muchas herramientas, con muchísimas herramientas. Una de ellas son los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, que fue publicado por Naciones Unidas apenas en 2020, justo cuando estábamos comenzando la pandemia, se estaba publicando este documento que es muy importante para las personas con discapacidad y para el acceso a la justicia. Entonces, la vida independiente es una parte esencial de la autonomía y la libertad del individuo.
Esto debería de ser válido para todos los seres humanos, pero en el siglo XXI, en muchos países, contraviniendo la convención, las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad psicosocial o intelectual, siguen estando privadas de su igualdad ante la ley, como ya lo decíamos, no tienen acceso a la justicia y muchos permanecen segregados en instituciones, sometidos a internamientos forzosos, a esterilizaciones, a tratos degradantes, a medidas coercitivas, a violaciones sexuales y están más expuestos a enfermedades, como pudimos comprobar claramente durante la pandemia. Perdón, un segundito. Ahora vamos en un momento a hablar de las guías de desinstitucionalización. Esto todo lo dice el artículo 19 de la Convención y su observación general número 1 y las guías de desinstitucionalización. Este artículo 19 contempla dos conceptos: el derecho a vivir de forma independiente, que digamos es la dimensión individual, y a ser incluido en la comunidad, que se refiere a una dimensión social. Digamos que es el derecho positivo a crear entornos inclusivos. Los dos conceptos del artículo 19 se refieren a vivir fuera de las instituciones residenciales de todo tipo y significa sobre todo no perder la autonomía como resultado de una imposición. El artículo 19 se refiere tanto a los derechos civiles y políticos como a los económicos, sociales y culturales, y es un ejemplo de la interrelación, interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. La negación de los derechos civiles de las personas con discapacidad deja paso a otras formas de discriminación estructural. Los estados que siguen invirtiendo en prácticas segregadoras, como los hospitales psiquiátricos, la educación especial o los talleres protegidos, están violando tanto los derechos económicos y sociales como la propia convención. Por eso deberían llevar a cabo transformaciones estructurales mediante la armonización de su legislación con la convención e invertir en la vida independiente en la comunidad. Es decir, todo ese dinero, ese financiamiento que se da a los hospitales, a cualquier sitio que implique segregación, debe de canalizarse a los apoyos comunitarios, a la vida independiente, a que haya apoyos en la comunidad. Primero, que todos los servicios que se prestan al público sean accesibles para todos. Y segundo, los apoyos individuales que requiera esa persona con discapacidad, llámese un intérprete de lengua de señas, llámese un perro guía o llámese un asistente personal, que es muy, muy necesario para muchas personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Sabemos que en esos lugares, porque tenemos constancia, en muchos hospitales psiquiátricos se violan claramente los derechos de las personas con discapacidad. Hay estudios de Disability Rights International, del propio comité, que hoy en día, en el siglo XXI, seguimos viendo en hospitales o en lugares de segregación a muchos niños que están con coerciones o que están con medicación forzada y muchos otros que violan los artículos 15 y 16 de la Convención y que imponen la obligación de proteger a las personas con discapacidad contra la violencia, los abusos y la explotación. El comité ha venido recomendando a los estados parte en estos años abolir toda la legislación que se oponga a la vida independiente, consultar con las organizaciones de personas con discapacidad, de, como decíamos, darles acceso a los servicios existentes en su propia comunidad, crear servicios de orientación, círculos de apoyo, financiación individualizada, asistentes personales y difundir estas opciones en formatos accesibles, que las personas con discapacidad sepan que existen estos apoyos individuales, sensibilizar a la familia y a la sociedad sobre la inclusión, como decía, reorientar los presupuestos públicos de las instituciones hacia el apoyo comunitario y en
coordinación con las organizaciones de personas con discapacidad, utilizar la cooperación internacional en programas de transición y comunitarios. Entonces, por esa razón, nos dedicamos 2 años y medio a la elaboración de las guías de desinstitucionalización. Nos llevaron 2 años y medio porque tuvimos una consulta cercanísima con las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial e intelectual en 7 regiones del mundo. Es decir, los escuchamos de viva voz hablar de cuáles eran sus angustias, de cuáles eran, y créanme, tanto en la región de Asia como en la región de América Latina, las peticiones, las angustias, las inquietudes eran las mismas. No estaban de acuerdo con la institucionalización forzada, con la medicación forzada. Consultamos a supervivientes de la psiquiatría, consultamos a muchos y nos tomó 2 años y medio y que seguimos durante esos 2 años y medio, además de esa consulta que les platico, seguir poniendo a disposición de la sociedad civil cada uno de los borradores. Bueno, estas guías de desinstitucionalización fueron aprobadas por el pleno de nuestro comité el pasado agosto y tienen un objetivo. Estas directrices complementan la observación general número 5, que ya les digo que es la observación sobre el artículo 19, y sobre sus directrices sobre el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad. Estas directrices se refieren al artículo 14. Pero bien, estas guías de desinstitucionalización tienen por objeto orientar y apoyar a los estados parte de la convención en sus esfuerzos por hacer realidad el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, y ser la base para la planificación de los procesos de desinstitucionalización y prevenir de nuevo la institucionalización. Quiero decir que una de las razones que nos hizo también trabajar arduamente en estas guías de desinstitucionalización fue que vimos justamente durante la pandemia cómo había altas tasas de enfermedad y de muerte entre las personas que se encontraban entre las personas con discapacidad psicosocial e intelectual que se encontraban en lugares de segregación. Y está sucediendo ahora con la guerra de Ucrania y con muchos otros lugares. En el capítulo 2, en general, todo esto se los estoy mostrando, es una síntesis de estas guías que son bastante largas. Se muestra el deber de los estados parte de poner fin a la institucionalización. Y este capítulo deja claro que los estados parte deben de poner fin a esa institucionalización, ya que violan los artículos 12, 14, 15 al 17, 19 y 25 de la Convención. Que deben poner fin a todas las formas de aislamiento y segregación. Después viene un capítulo 3 en donde se trata de comprender los elementos claves de ese proceso de desinstitucionalización. Se habla de qué es la institucionalización, de cuáles son los procesos de desinstitucionalización, el respeto del derecho a elegir y de la voluntad y las preferencias individuales, del apoyo basado en la comunidad, de la asignación de fondos y recursos, de las viviendas accesibles y de la importancia de la participación de las personas con discapacidad en los procesos de desinstitucionalización. Porque no estamos pensando que se cierren todos los lugares de institucionalización de un día para otro y pongamos a estas personas en la calle. Eso es impensable y es claro. Lo que se trata con estas guías de desinstitucionalización es justamente de que exista un proceso, pero un proceso con tiempos muy claros, con presupuestos muy claros, con participación clara de las personas con discapacidad, porque la convención tiene 14 años de haber entrado en vigor y las cosas en términos del artículo 19 no han cambiado en lo absoluto. Después, en el capítulo 4, se habla de desinstitucionalización basada en la dignidad y la diversidad de personas con discapacidad. Se habla de la interseccionalidad. Sabemos que las personas con discapacidad forman parte de todos los grupos humanos. Son mujeres, niños, adultos mayores, personas LGBTI,
Es decir, hay una interseccionalidad tremenda en las personas con discapacidad. Y en este capítulo se trata claramente sobre estos grupos en términos de desinstitucionalización. Y en el capítulo 5, que es muy importante, habla sobre los marcos legales y los políticos habilitantes. Es decir, no se piensa, insisto, que se trate solamente de un movimiento. Sabemos que es un proceso que implica también el cambio de los marcos legales. Hay la obligación de los estados parte de modificar, abolir y prohibir todas las prácticas que restrinjan o violen el derecho a una vida independiente. Amalia, estamos Sí, llegando al tiempo. ya, voy a terminar con una o dos más, pero voy a ser muy breve. Gracias. Y decía, creación de un entorno jurídico propicio, porque no se pruebe nada más porque sí. Y este es, que hay que armonizar a la convención el derecho a la capacidad jurídica, el acceso a la justicia, la libertad y la seguridad de la persona y la igualdad y la no discriminación. Habla del marco legal y los recursos, que son muy importantes, y habla de los sistemas y redes de apoyo. Es para que los estados no se sientan solos en este proceso. ¿Cuáles son los servicios de apoyo? ¿Cuáles son los servicios de apoyo individualizados? La tecnología de asistencia y el apoyo a los ingresos. Y bueno, de los recursos, de los datos desglosados, de muchas otras cosas. Entonces, con eso yo termino y quiero insistir en que actualmente ya es la triada del artículo 19, vivir en forma independiente y ser incluido en la comunidad, con su observación general número 5 y sus guías de desinstitucionalización. Sin olvidar, por supuesto, el artículo 12 y el 13, y que para el cumplimiento de todos los artículos de la Convención se requiere una interrelación. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Amalia, por compartirnos este pantallazo de la convención y la actualidad del trabajo del comité, de lo que han recientemente realizado en Ginebra en el mes pasado. Muchas gracias. Pasamos a nuestro próximo invitado. Sonia, ¿podrías presentarlo, por favor? Sí, perfecto. El doctor Jesús Flores, bienvenido, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, España, doctor en Farmacología por la Universidad de Dormaus, USA, ha ejercido como catedrático en Farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, España, hasta su jubilación 2007. Desde el año 76, en que nació su hija con síndrome de Down, añadió a sus tareas profesionales en la universidad el estudio y compromiso personal con el mundo del síndrome de Down. Fue cofundador de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria en el 82, y en el 84 creó la primera revista sobre síndrome de Down en español, la revista Síndrome de Down, de la que ha sido director hasta este año. En el 95 inició en su facultad una línea de investigación en modelos animales con síndrome de Down. En el año 2000 inició su colaboración con la Fundación Iberoamericana Down 21, y en el 2005 pasó a ser presidente y director en sus diversos portales de internet, Down 21, Down Ciclopedia, la revista Síndrome de Down Vida Adulta, y ha compartido centenares de conferencias en todas las provincias, en la mayoría en los países latinoamericanos y en Estados Unidos y otros países del mundo. Es autor de 200 artículos de investigación, formación e información, y de varios libros sobre síndrome de Down. Los últimos libros publicados son Down, Neurobiología, Neuropsicología y Salud Mental, Comunicar la Noticia, el primer acto terapéutico, Regresión de origen desconocido en el síndrome de Down, una nueva entidad, La vida adulta en el síndrome de Down. Una historia de servicio y compromiso con las personas con síndrome de Down. Por eso agradecemos infinitamente su presencia y colaboración a la comunidad del Instituto de Ciencias para la Familia. El doctor Jesús Flores nos presenta la temática, la individualidad del adulto mayor con discapacidad síndrome de Down. Adelante, profesor. Muy buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Un placer. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Bien, un placer compartir estos breves minutos
con la Universidad Austral y con todos los oyentes, y muy agradecido a las dos personas que me han precedido por su hermosa exposición. Lamento haber tenido problemas al principio, yo soy muy torpe en este asunto de la informática, pero me ha servido para escuchar las dos aportaciones anteriores y darme cuenta de hasta qué punto mi aportación va a ser radicalmente diferente, no en su proyección, pero sí en su concreción. Me voy a centrar no en términos generales de metacondición o de la Convención de las Naciones Unidas, sino en un problema concreto que realmente nos preocupa para cuantas personas estamos muy metidas en el síndrome de Down, como es la etapa del adulto. La etapa del adulto que de inicio, ya digo, es la etapa más importante en la vida, yo creo, de todas las personas, porque la vida adulta es la que lleva más tiempo de vida y afortunadamente la vida de las personas con síndrome de Down ha pasado de ser menos de 20 años a ser ahora de 60 o más como media, ¿no? Bien, yo creo que tengo que hacer compartir pantalla. Sí, profesor. ¿Me ven ahí la...? Sí, sí. Bien. ¿Es algo más lo que tengo que hacer aquí? A ver. La copa que está abajo, separa la primera página y la copa que está ahora abajo. la veo. Sí. Perfecto. ¿Ahí está bien? Perfecto. Muy bien. Gracias. Pues nada. El tema va a ser la individualidad del adulto con síndrome de Down, porque es el problema, yo creo, no problema, sino la realidad que en este momento nos ocupa dentro de ese acotado sistema que es el síndrome de Down dentro de todas las discapacidades intelectuales, pero que de alguna manera yo creo que es el síndrome de Down es el que un poco dirige, no sé, como el barco guía de lo que puede ser la discapacidad intelectual. La gente no se fija, yo tengo dos hijas, una con discapacidad, una con síndrome de Coulon-de-Vries y otra con síndrome de Down. La gente no se fija en mi hija que tiene el síndrome de Coulon-de-Vries porque no se le nota en la cara, mientras que sí se fijan en la que tiene síndrome de Down. Por consiguiente, me voy a centrar yo en este punto, que ciertamente además es el más abundante dentro de las alteraciones genéticas que terminan en discapacidad intelectual. Bien, la vida adulta de la persona con síndrome de Down, digamos que es la gran conquista. ¿Por qué? Porque hasta hace muy pocos años la media de vida eran 20 años. Y en muy poco tiempo, en 2 o 3, 20 o 30 años, ha subido a los 60 años de edad. Es decir, así como en todas las personas, con independencia de que tengan, la edad adulta es la que ocupa más espacio de su vida, en donde tienen más capacidad de realizarse, en donde realmente va a ser su vida. Ahora resulta que también en las personas con síndrome de Down han alcanzado esa situación, en donde la mayor parte de su vida es la vida adulta, en donde todo lo que hayan podido hacer o no hacer en los años anteriores, durante la niñez, ahora es cuando lo vamos a ver hasta qué punto pueden llegar. Y todos esos sueños de autogestión y de autoafirmación y de tal y de cual y de independencia es precisamente en la edad adulta a la que van a llegar. Por tanto, es nuestro gran desafío, es que esa larga vida de adulta tenga además la necesaria calidad. ¿Cómo queremos que sea? ¿Cómo la preparamos? ¿Cómo llenamos las oportunidades para que desarrolle en plenitud? Y este va a ser el argumento de mi exposición. Cuando hablo de calidad de la vida del adulto, con síndrome de Down, me voy a referir primero a qué me refiero en la individualidad del adulto. ¿Qué adulto quiero? ¿Qué adulto tengo a mi cuidado? ¿Es un adulto en general? ¿El adulto de síndrome de Down? ¿Las personas con discapacidad? Eso es un cajón desastre que no viene a cuento. Es cada persona distinta. Es verdad que pueden tener más o menos cualidades similares, me refiero al síndrome de Down, pero cada persona con síndrome de Down es distinta.
con sus específicas características psicológicas y evolutivas. Me interesa ver cuál es la calidad de vida de esta persona. Y desde un planteamiento ético que implica a los familiares, a los cuidadores, a los profesores, a los empresarios que tengan adultos con síndrome de Down en su empresa. La calidad de vida desde un planteamiento ético. ¿Cómo es el trato diario mío con esta persona? Implica la autonomía y la vida independiente. Pero la vida en el ámbito familiar, en donde por mucha independencia que queramos promover, la mayoría de las personas, por las necesidades que sean y por las circunstancias que sean, van a vivir en el ámbito familiar, seamos realistas. ¿Qué papel tienen los hermanos? Su papel en la vida adulta. Cuando ya, debido a la edad de las personas con síndrome de Down, resulta que ahora sus padres ya tienen una edad muchísimo mayor, o a lo mejor han fallecido. ¿Quiénes quedan? Los hermanos. La sociedad, sí, pero son los hermanos. Es la familia la que está fundamentalmente a su alrededor. ¿Cómo es la afectividad? Incluida la sexualidad, pero la afectividad en general, que es mucho más que la sexualidad. ¿Cómo es la afectividad en estas personas adultas? ¿Cómo va a ser su vida laboral? ¿Qué tipo de empleo va a tener? ¿Cómo vamos a cuidar ese empleo? ¿Cómo va a desarrollar ese empleo? ¿Qué va a significar el empleo en su vida? Pero hay otros aspectos como es la creatividad artística, que a veces no la tenemos en cuenta. Y las personas con síndrome de Down, como otras personas con discapacidad, tienen su propia capacidad para crear su propio conocimiento y su propia expresión artística. Y tenemos que cuidar la actividad física y deporte, precisamente en las personas con síndrome de Down. ¿Por qué? Pues porque su biología exige que esa actividad física que quizá hayan desarrollado en sus primeras etapas, en la niñez, en la adolescencia, se mantenga en la vida del adulto. ¿Cómo es la formación continuada y el aprendizaje permanente cuando resulta que en su etapa escolar ha sido limitada y sin embargo tienen que saber seguir manteniendo su contacto con el exterior, su conocimiento del exterior, su estar en consonancia con las necesidades actuales y con los conocimientos actuales, en un aprendizaje permanente, que les siga manteniendo esas neuronas y la cognición y la metacognición y todo lo que ustedes quieran, pero tienen que estar ese cerebro permanentemente activo. ¿Cómo es el ocio y el tiempo libre? Que es lo más difícil de cuidar en las personas con síndrome de Down, de acuerdo con mi experiencia, el ocio y el tiempo libre. ¿Cómo es la espiritualidad? Que a veces la dejamos como algo ya pasado y sin embargo hay culturas en donde la espiritualidad tiene una enorme importancia y hay que también, si se da en su familia y en su entorno, hay que fomentarlo. ¿Cuál es su capacidad jurídica de acuerdo con las últimas aportaciones de la Convención de las Naciones Unidas? ¿Cuál va a ser el papel de las instituciones? Que por mucha desinstitucionalización que queramos, las instituciones van a seguir teniendo un papel importante en la vida del adulto, nos guste o no. ¿Y cuál es el papel? Precisamente para conseguir la individualidad de la persona dentro de esas instituciones. ¿Y cuál va a ser la salud física? Una salud física, y perdonen que me refiera a términos médicos, por mucho que ahora estén en desuso o estén incluso rechazados, pero la salud física de la persona con síndrome de Down es una salud física especial, que requiere un tratamiento especial, porque hay unas comorbilidades, nos guste o no, que están ahí. Y no podemos abandonarlas, y hay que cuidarlas. Y esa salud física es importante a la hora de su propia vida personal y a la vida de su futuro. Y la salud mental, en donde la presencia de problemas mentales en el síndrome de Down cada vez la estamos conociendo mejor y la vamos viendo mejor. Y finalmente, lo que podemos considerar como ese camino hacia la enfermedad de Alzheimer que, nos guste o no, la mayoría de las personas con síndrome de Down van dirigidas hacia eso. ¿Llegarán a tener una enfermedad de Alzheimer o no? No lo sabemos. Dependerá de cada uno y de sus propias condiciones. Pero sabemos que es algo hacia lo cual realmente van a ir y que tendremos que cuidar. Bien, el gran principio y fundamento, pues,
es la individualidad del adulto con síndrome de Down. Es decir, cada uno es singular, distinto. Estamos acostumbrados a ver el síndrome de Down, la cara, las facciones, etcétera, etcétera, y ya lo definimos, y ya lo concretamos, y eso no es fácil, eso no está bien. Cada uno es singular y distinto, como cada uno de ustedes y yo somos distintos. Más aún, las diferencias entre una persona con síndrome de Down y otra son superiores, no voy ahora a dar datos especiales, son superiores a las que podemos tener, a las diferencias que podemos tener entre las personas que no tenemos síndrome de Down. Por tanto, esa individualidad hay que tenerla presente. ¿Y en qué se basa? Primero, en la identidad personal, que incluye la evolución natural de su biología, de su salud, de la evolución de su entramado cerebral, es decir, la realidad de su propia trisomía. ¿Todos tienen trisomía 21? Sí, pero en cada uno esa trisomía 21 se expresa de una manera algo diferente. Y por consiguiente eso va a dar origen a situaciones diferentes, tanto en lo físico, como en lo médico, como en lo conceptual, como en lo emocional, como en todo. Es decir, cada uno es distinto, pero hay una evolución natural de su biología personal. Las características de las etapas formativas y objetivos conseguidos también son distintos. ¿Por qué? Porque los recursos formativos son distintos. El contexto de una persona es diferente de la otra, la familia es distinta, las calidades y cualidades de la familia es distinta, el que tengan más o menos interés en esto o en lo otro es distinto, y eso condiciona la evolución de la persona, del niño y del adolescente con síndrome de Down. Y de cómo sea el niño y el adolescente después va a venir el adulto. ¿El adulto de quién depende? Depende buena parte de la formación que haya recibido previamente, de cuáles son sus características personales y cuáles son sus características contextuales. De manera que las peculiaridades personales y sociales con las que enfrenta la edad adulto y las oportunidades de las que gozará serán diferentes. ¿Quién tiene capacidad para ir a este trabajo? ¿Quién puede ir a un trabajo en un empleo con apoyo? ¿O tiene que ir a otros tipos de trabajo? ¿En qué empresa va a estar? ¿Cómo va a ser la naturaleza de su vida social y efectiva? ¿Cómo va a poder desarrollar sus aficiones? Que eso es muy distinto de una persona a otra. De manera que todo el concepto y todo el cuidado que tenemos que aportar en favor de la vida adulta de la persona con síndrome de Down va a tener que tener en cuenta, en consideración, cuál ha sido su pasado y cuál está siendo su presente y cuál puede ser su futuro. De manera que no basta con saber que ha estado expuesto a un rico repertorio, sino que tenemos que ver cómo ha sido su desarrollo cerebral, cómo han ido apareciendo y desarrollando y fomentando sus capacidades cognitivas, conductuales, adaptativas. Todo eso es una trayectoria absolutamente individual y personal. Por tanto, eso impide hacer generalizaciones. Ese entramado cerebral, por otra parte, no es rígido, es neuroplástico. ¿Qué pasa con ese cerebro? Porque del cerebro van a depender después sus funciones, las cognitivas y las no cognitivas, las emocionales, etcétera, etcétera. Pero eso es neuroplástico y dependerá de cuáles hayan sido sus propias responsabilidades previas, cómo hayan sido las distintas connotaciones. No basta con saber que ha estado expuesto a un rico repertorio de ofertas. Y dice, no, todo el pasado ha sido muy bueno. Pero cada uno nace con un patrimonio, que si bien no es determinante, es condición de su última identidad personal. Y esto es va a constituir el eje indiscutible de su realidad. ¿De qué recursos se ha dispuesto en cada persona concreta? ¿Con qué constancia y sabiduría se han aplicado? ¿Cómo han sido utilizados? ¿Cómo ha respondido ese niño anterior, previo, en particular, para recorrer su vida y adolescencia? Quiero decir que cada trayectoria es distinta y múltiples perfiles, por tanto, aparecerán en sus cualidades y en sus debilidades. Y puede haber situaciones engañosas. Resulta que habla bien, pero no discrimina.
y presta escasa atención. Y cuando un empresario, por ejemplo, elige a un determinado individuo simplemente porque habla mejor, pero es que a lo mejor, por mucho que hable bien, no discrimina y no presta escasa atención. Entonces no le pongas mira a ver en qué puesto lo pones. O bien habla poco, pero en cambio es capaz de ejercer tareas complejas y es constante. De manera que las disponibilidades reales al alcance del adulto es cada vez mayor. Hay programas de inserción laboral, hay estructuras que permitan el desarrollo de autonomía e independencia. Tenemos que ver aquellos programas que aseguren una vida afectiva acorde con el contexto natural de cada persona. Tenemos que desarrollar los programas de ocio y tiempo libre, de formación continuada, etcétera, las relaciones interpersonales, la comunicación y las habilidades sociales. Quiero decir, prestar atención a la vida del adulto en todo su contexto, en toda su armonía, en toda su integridad, en toda su belleza. Yo creo que es una de las principales tareas que nos queda por hacer y que tenemos que hacer y estamos haciendo precisamente en el desarrollo pleno, en la vida plena de las personas con síndrome de Down. Déjense ya de poner fotos bonitas de niños monos, no. Me interesan mis fotos de personas adultas, que quizá externamente nos puedan aparecer como menos bonitas y sin embargo son las reales. Ellos están desarrollando sus 40, sus 50 o 45 años de vida plena. Eso es lo que tenemos que promover. Eso es lo que tenemos que fomentar. Pero pensando en que cada uno es individual, con un pasado concreto, con un presente concreto, con un futuro concreto, y a eso es a lo que tenemos que atender. Entonces, quedarían para terminar unas preguntas críticas. ¿En qué grado la actual etapa escolar, ahora que tanto se habla de integración, inclusión, no inclusión, etapa escolar, en qué grado la actual etapa escolar está sirviendo para asegurar que cada individuo, con sus personales características, esté capacitado para captar y beneficiarse de todas estas ofertas? Queridos profesionales, que tanto lucháis por la inclusión, ¿qué estáis haciendo en vuestras aulas inclusivas? ¿Realmente estáis conociendo a fondo las características de esta persona con síndrome de Down? ¿Realmente le estáis haciendo convivir y tratando de ofrecer los recursos necesarios para su particular personalidad? ¿Cómo abordamos y programamos la etapa de transición del adolescente al adulto? ¿En qué grado cada familia puede aprovecharse de los diversos programas? ¿Cómo vamos preparando y organizando las sucesivas etapas de la vida adulta? Que no es lo mismo el adulto de 21 años que el adulto de 40 o el adulto de 60. ¿Qué papel activo y maduro van asumiendo los hermanos cuando van viendo que los padres envejecen o mueren y quedan los hermanos, quedan el hermano o la hermana con síndrome de Down, queda en manos de vosotros? ¿Os habéis dado cuenta de cómo ha sido su vida? ¿Cuántas veces recibimos consultas en Down 21? Mi hermano tiene síndrome de Down, tiene 40 y tantos años, mi madre ya ha muerto, ¿y ahora qué hago? Y me dan ganas de contestar. No lo hago así, pero me dan ganas de contestar. ¿Y hasta ahora usted qué ha hecho? Los hermanos. Es una gran tarea. Bien, yo creo que con esto hemos terminado. Ahí pueden tener, acabamos de publicar este libro, que es La vida adulta en el síndrome de Down, donde se ofrece y se explica con enorme amplitud en los distintos capítulos todos estos aspectos que en este momento he aportado. Muchas gracias, y ahí tienen mis dos posibles formas de comunicarse conmigo si ustedes quieren. Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Adelante. ¿Podría mostrar, profesor, el libro? Nos solicitan desde el chat. Ahora le colocamos los datos del libro en el chat a todos.
Ariel. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jesús Flores, por su impecable exposición e introducirnos en la vida adulta de la persona con síndrome de Down. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. Dolores, adelante. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Ha sido un placer escucharlos a cada uno, así que, y además la conclusión de los distintos enfoques con que han abordado las temáticas. Así que bueno, vamos, por la falta de tiempo, vamos a hacerles una pregunta únicamente a cada uno de los expositores, de todas las que nos han llegado, con comentarios realmente muy cálidos de todo el mundo. Y bueno, con la posibilidad de que entre ustedes, si quieren establecer algún diálogo, también puede estar habilitado. Al doctor Christian Pless, acá tenemos una pregunta que dice un admirador suyo, que así se presenta: yo soy un admirador del doctor Christian Pless. Este es un nuevo paradigma que usted también describe y da la sensación de que sería superador al paradigma social que intenta, no siempre con suerte, superar el modelo médico hegemónico. Muy a menudo sigo comprobando cuánta capacitación debería haber para superar el paradigma social. ¿O es que la diferencia la noto yo porque aún estamos en esta puerta giratoria entre el modelo médico hegemónico y el paradigma social? Doctor Pless. Muy buena pregunta y muy fina y sutil. Yo coincido con que el paradigma en cuestión sería social consciente, ¿no? Porque yo puedo tener las mejores intenciones, pero realmente depende de dónde vienen, ¿no? Yo puedo ser muy bueno por una cuestión de caridad, por necesidad, o realmente animarme a tener esa capacidad de lo que sucede cuando uno literalmente trasciende la mente y entra en contacto con la presencia, ¿no? Ahí aparece de vuelta, hay un tener que ser bueno y hay una bondad primordial que proviene de la vida misma. Cuando yo aprendo a entrar en contacto con la vida, naturalmente suceden la mayoría de las cosas que escuchamos hoy. Uno entra en contacto con el otro, punto. No hay teoría. Entonces es un trabajo. Uno puede tener las leyes, pero si no tenemos los niveles de conciencia para atajar, entre comillas, lo que suceda, no es bueno ni malo, sino simplemente nos está diciendo dónde estamos evolutivamente, porque estamos evolucionando. Yo creo que lo que hablamos cuando hablamos de síndrome de Down, autismo, hablamos más de lo que fue la cultura y cómo fueron esas personas tratados por el nivel de conciencia de la cultura y no de la biología, porque tenemos ejemplos claros en donde cuando los niños, estudios, ¿no?, claros, donde dependiendo de dónde nacen y el nivel de conciencia que tienen las personas, y el nivel de aceptación del diagnóstico que tiene, literalmente tienen otro cerebro, otro nivel de interacción, otro nivel de capacidad interactiva social, y alcanzan otro nivel de desarrollo. Porque hay un duelo que sucede muchas veces en las etapas más importantes del desarrollo del cerebro. ¿Qué pasa si aprendemos a desarrollar capacidades de amor incondicional, ¿no? Es como la frase: en un lugar donde sobran el amor, no hacen falta las reglas. Y nuestra especie está diseñada para aprender, cada instante de la vida, aprender a desarrollar amor incondicional. Si uno entiende bien el desarrollo de cómo está cableado el cerebro, cómo se conecta con las emociones, cómo el pensamiento y el sentir funciona, uno se empieza a dar cuenta que la práctica más importante, como decía San Agustín, es aprender a amar y después hagan lo que quieran, ¿no? Porque del amor incondicional surge otro tipo de relación con el otro. Una relación que no juzga, sino comprende y conecta y coopera, que es el futuro, entre comillas, de las comunidades, como esta frase que dice que el futuro maestro no va a ser una persona, sino va a ser una comunidad despierta, porque el nivel de colaboración y de cooperación es un nivel de conciencia, cuando es mutuo y recíproco, porque no necesita nada del otro, porque el otro ya es. Y esto que parece filosófico, por suerte las neurociencias nos están diciendo que es un nivel de resonancia de conciencia. Es la mente que sale de la dualidad, de comparar, e ingresa a la era de la mente consciente. Y eso es muy interesante, eso tiene que ver, es superador al paradigma social, porque es social consciente,
porque el social también proviene de algún lado dual. Hasta que no trabaja, entre comillas, su nivel de conciencia, no está bueno ni malo, sino es agregarle el próximo nivel de conciencia a lo que hoy estamos aprendiendo, que es esa resonancia sanadora. Yo sano de la división con mí mismo, y se desvanece, ¿no? En pensamientos histéricos se llama la diferencia entre resolver un problema y disolverlo, porque nunca existió, porque tenía más que ver con el nivel cognitivo de pensamiento que con que realmente hubiese un problema. Nuestra mente emergió hace 50.000 años, que es la que divide, pero divide porque tiene una función, es una herramienta para hacer, no para ser. Cuando la mente está en manos del ser, ahí cambia el paradigma, porque hacemos desde la libertad, desde la incondicionalidad. O sea que hoy estamos en una transición muy interesante de realmente salir de la entelequia, del aprender a ser, ¿no? de UNESCO, de los 4 pilares de la educación, para entender que el ser es un estado de presencia a practicar, y que, por ejemplo, si en la sala de partos un bebé que tiene un estigma físico, realmente entendemos esto y todo un equipo apoya para esa incondicionalidad y para ese recibimiento, donde uno se conecta con el ser vivo y no con el estigma, con la apariencia, con el futuro, con el pensamiento, vamos a tener otro cerebro, porque los primeros 3 años tienen esa capacidad de que el amor incondicional literalmente es algo, como habla Maturana, es el futuro es el Homo sapiens amans, que está desandando su capacidad o su agresión y su arrogancia, pero no como algo malo, sino porque si uno entiende cómo funciona la evolución, uno tiene que, no es que uno tiene que, uno entiende que todo lo que sucede, hasta inclusive, hoy casi como es un juego de palabras, ¿no? Ser inclusivo con aquel que no es inclusivo es un nivel de conciencia, porque va a haber mucha gente que no puede dar lo que no tiene, y no es porque son malos, sino porque no han recibido esa capacidad, porque en la esencia misma de la especie está la capacidad para amar. Aquel que no lo ha desarrollado es como la luz y la oscuridad, no se trata de hablar de la oscuridad, sino de prender la luz, y tenemos que ver cómo logramos sí llevar esto a la educación, y la mejor manera es la inclusión. Como dicen muchos padres con los que trabajo, mi hijo es un mejorador de personas, porque me obliga a ascender a su nivel de juego y de presencia. Porque para estar con un niño que tiene otro tiempo, ritmo, modalidad y proceso de aprendizaje, yo tengo que primero observar el mío, observar mis intenciones, y volver simplemente a que lo que yo vaya a hacer el próximo segundo provenga de la información de lo que siento que está necesitando, haciendo o diciendo esa otra persona. Así que yo tengo que estar presente. El presente me informa, ¿no? Así que me parece como que sí, yo creo que estamos entrando y dando una vuelta de tuerca al paradigma social, y entendiendo que hay una diferencia entre lo social y lo social consciente, que parece sutil, pero también es muy grande, ¿sí? Así que gracias por la pregunta. No, al contrario, doctor Prest, es más, hay un comentario de alguien que está aquí presente que le ha llegado profundamente al corazón las palabras de usted, y dice: yo soy discapacitado y el tema de sentirme distinto, inseguro y ansioso me hace sentir a veces deprimido, y pensaba o lo sentía como parte de culpa de él, o ahora piensa que quizás es la mirada de la sociedad de hacerme sentir distinto. Así que totalmente. Gracias, bueno. Creo que el mensaje gracias. ha sido muy bien acogido. No, gracias a usted, doctor Prest. Gracias. Bueno, la otra pregunta vamos a hacerle es a la doctora Amalia Gamio, y la pregunta que nos hacen, doctora, es: ¿las políticas públicas de ajustes, recortes, son barreras sociales para las personas con discapacidad? Porque a veces así se lo percibe. Muchísimas gracias por la pregunta, me parece muy importante. Sí, sí son barreras, por supuesto. Son barreras que ponemos la sociedad en general para que las personas con discapacidad se incluyan a una vida comunitaria. Y si ustedes recuerdan siempre, cuando escuchamos a nuestros políticos, cuando les decimos hay que implementar la convención o cualquier otro tipo de política y legislación que tenga que ver
muchas veces con la inclusión, la respuesta es no tengo presupuesto, ¿sí? Esa es casi siempre la respuesta que hay. Por eso, las guías de desinstitucionalización, que son un ejemplo de muchos otros, señalan que hay que redireccionar los presupuestos. Muchas veces los presupuestos no alcanzan porque están mal dirigidos, porque están dirigidos a algo que no es lo que requiere las personas con discapacidad, que son de las que estamos hablando. Claro ejemplo son la enorme cantidad de dinero que se emplea en las instituciones, en los hospitales psiquiátricos. Está plenamente comprobado que es mucho más económico invertir en apoyos en la comunidad para las personas con discapacidad que seguir invirtiendo en esas grandes instituciones. Entonces, ese es un claro ejemplo de que redireccionar los presupuestos ayudaría a la inclusión de las personas con discapacidad y no tendrían que responder es que no tengo presupuesto, es que estamos en una situación económica muy difícil. Yo siempre digo que primero para elaborar la legislación y las políticas públicas, tienen que estar presentes las personas con discapacidad. Y eso lo dice claramente la Convención en su artículo 4.3. Es obligación de los estados que han firmado la Convención hacer, no partícipes nada más informándoles, no, coordinarse para que las personas con discapacidad participen en la elaboración de leyes, políticas y programas, porque ellos pueden tener mucho más idea de cómo invertir adecuadamente los recursos. Y hemos encontrado en el comité, por ejemplo, que la cooperación internacional casi nunca está empleada en programas para las personas con discapacidad. Así que, por eso, tanto en las guías de desinstitucionalización como en todas las recomendaciones que el comité hace a los estados partes, utilicen la cooperación internacional para la implementación de la convención. Pero definitivamente, sí, esas leyes y políticas son parte de las barreras que como sociedad ponemos para la inclusión. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias. Y aprovecho para felicitar a la Universidad Austral por por este fantástico encuentro. Muchas gracias, Amalia. Bueno, doctor Jesús Flores Veledo, esta pregunta me parece que además está en el marco del planteo que nos ha hecho el doctor Ples hasta en este momento, que tiene que ver con el amor incondicional. Y específicamente está la pregunta que le hace el público es, ¿qué debería tener en cuenta la familia para dar los apoyos necesarios al adulto con síndrome de Down, permitiendo la individualidad? Y ahí, si usted me permite, doctor Flores, a mí me gustaría sumar algo que usted mencionó, que es el tema de la fratría, ¿no? Del vínculo entre hermanos. Me parece que también lo mencionó hacia el final y por ahí es un punto importante a tener en cuenta. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que la familia es fundamental. La familia es fundamental a lo largo de toda la vida de una persona con discapacidad intelectual. Esta es la realidad. Ni instituciones ni historias. Esta es la realidad. Claro que las instituciones van a seguir siendo importantes para dotar de muchos recursos, para dotar de formación a las familias, pero es en el seno de la familia donde la persona con discapacidad intelectual nace, crece, se nutre, se forma. Y yo diría en el síndrome de Down, donde siempre hay problemas clarísimos de comunicación y de habla y de lenguaje, y todo es recurrir a logopedas, o como ustedes llaman, no lo llaman logopedas, sí que los llaman de otra manera. Y foniatras. Foniatras. La comunicación y el lenguaje se aprende en casa. Claro que el foniatra es importante para determinadas cosas, pero el lenguaje, la comunicación, la vida diaria comunicada, es en la familia. Y ahí los hermanos asumen su papel casi sin querer. Lo que pasa es que tienen que actualizarse. Los hermanos, la fratria, lo que es la convivencia fraterna, es enormemente importante. Dentro del libro que les he recomendado,
recientemente publicado. Hay todo un capítulo dedicado a los hermanos. Y está escrito por una hermana. Y es una maravilla de capítulo. Yo se lo recomiendo vivamente. Porque es con un estilo muy moderno, muy actual, muy realista. Los hermanos tienen que seguir interesados. Están interesados por naturaleza. Lo único que hace falta es fomentarla y añadirle conocimiento. No basta con querer. Me hace mucha gracia cuando dicen, no, el problema es amar. Pero no es amar con conocimiento. Y el conocimiento significa ilustrarse. Significa formarse. Y significa, aunque el hermano se haya ido de casa y se haya casado, el hermano o la hermana, significa que tiene que seguir interesado por las realidades que suceden en el hermano con discapacidad. El contacto tiene que permanecer. Y la actualización del conocimiento de las realidades que a lo largo de la vida puede pasar en una persona con síndrome de Down. Y yo lamento que me tenga que referir a aspectos médicos, porque no los podemos soslayar, están ahí. Quiero decir, las comorbilidades del adulto no las hemos inventado para individualizar y separar a las personas con síndrome de Down. Están ahí y hay que vivirlas, y hay que conocerlas. Y los problemas psiquiátricos que pueden venir no vienen del cielo, son realidades. Y las tenemos que tener en cuenta. Bien, los hermanos las tienen que conocer y las tienen que seguir. De manera que cuando los padres fallezcan, que falleceremos pronto, cuando todavía las personas... Yo tengo 85 años y tengo una hija con síndrome de Down de 56. Y lo lógico es que yo muera pues dentro de poco. Y ella está ahí. Afortunadamente, sé que mis hijos, los varones, pues también están ahí. ¿Por qué? Porque hemos mantenido una extraordinaria relación. Porque los problemas de nuestros hijos con discapacidad los compartimos. Y porque ellos los conocen. Y son conscientes, viviendo cada uno su vida, de casado y con sus hijos, nuestros nietos, saben que en definitiva al final querrán hacerse cargo de ellos. Bien, para mí ese es el futuro, ¿no? No quiero decir que todo dependa de los hermanos. Y llega un momento en la vida de las personas, y en las personas con discapacidad antes, porque su envejecimiento es precoz. Cuando nosotros envejecemos a los 70, 80, ellos ya están envejeciendo a los 45, 50, 55 años. Pues entonces tendremos que recurrir naturalmente a instituciones, cuando no demos más de sí. Instituciones que se hacen cargo precisamente de esas vidas. Unas vidas que son difíciles, costosas, y que no se arreglan simplemente con que la sociedad se encargue, ¿no? Tienen que ser determinadas instituciones que realmente se encarguen, pero los hermanos tendrán que conocerlas. Y unos decidirán que vivan con ellos y otros decidirán, por las circunstancias personales, que pueden ir a una institución donde sean realmente atendidas. De manera que ojo con la institucionalización y la desinstitucionalización. Hay situaciones que son necesarias por la propia vivencia, por la propia calidad de vida de una persona con discapacidad. Muchísimas gracias, doctor Veledo. Bueno, ya para cerrar este espacio de preguntas, me gustaría articular fundamentalmente 3 ideas que además están en el encuadre de las jornadas que vinimos realizando, que es el tema de la dignidad ontológica de cada persona, del reconocimiento de su singularidad, de su individualidad, del rol importante que tiene la familia, como mencionaba el doctor Press, el primer ámbito en el cual se fortalece ese vínculo incondicional, que es la base del despliegue de la realización personal, más allá de las circunstancias, de las condiciones, sino que es justamente ver todo en función de su potencialidad, ¿no? Potencialidad humana, y verlo como una persona en todo su valor. Y ese vínculo se logra en la comunicación más plena, que va más allá de las palabras, en los vínculos de la familia. Así que creo que esto podría ser el articulador de alguna manera de las 3 exposiciones. Muchísimas gracias, doctor Veledo. Muchas gracias. Ariel, no, por favor. Nada más agradecer una vez más a cada uno de nuestros expositores, que a pesar de la diferencia horaria incluso de España, el doctor Jesús Flores,
Amalia en México, y el doctor Ples, bueno, en Buenos Aires. Agradecer, gracias porque han prestigiado esta convocatoria de la Universidad Austral, y creo que ha sido una excelente jornada académica. Y gracias también a cada uno de los participantes que nos han acompañado durante todo el transcurso de esta jornada. Gracias, gracias, gracias. Los esperamos en próximas actividades del Instituto de Ciencias para la Familia. Que tengan buenas tardes y buenas noches. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted, doctor. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jesús. doctor. Doctor, muchas gracias.